Hola a todos, esperando se encuentren muy bien en sus hogares. Les envío un cordial saludo a ustedes y a su familia. Primero que todo, les dejo nuevamente mis vías de contactos, las cuales aparecen en pantalla. Tenemos mi correo electrónico, mi Twitter y mi teléfono personal. Además, tenemos el correo electrónico del Departamento de Matemáticas, donde nos pueden hacer llegar sus dudas y consultas. También tenemos las redes sociales, donde tendremos interacción y subiremos el material pedagógico de la asignatura de matemáticas. En esta oportunidad veremos la unidad 1 y para ello les presentaré el objetivo de aprendizaje, que es realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales. Para introducirnos en el tema de los números reales o en el conjunto de los números reales, primero veremos los números racionales. Recordemos que el conjunto de los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir de la forma A dividido en B. En palabras más sencillas, son todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción de dos números enteros. Como por ejemplo, 0,5, que es igual a 1/2, se está representando como una fracción, y 0,75 se representa como una fracción como 3 dividido en 4. Recordemos que los números racionales se dividen en dos grupos: el grupo de los números finitos, como lo muestra el esquema, y los números infinitos. ¿Cuáles serían los números finitos? Acá un ejemplo. 2.25 es un número finito porque tiene fin y se representa como 9 dividido en 4. El segundo grupo de números racionales es el grupo de los números infinitos, que tiene dos subgrupos, que el primer subgrupo es de los periódicos y el segundo subgrupo es de los semiperiódicos. Acá les dejaré un ejemplo para cada uno de estos subgrupos. Para los números periódicos tenemos el ejemplo de 2,66666 infinitamente, de ahí a que pertenezca al conjunto de los números infinitos. Si se dan cuenta, el 6 cumple con un periodo, por eso se escribe 2,6 periódico infinitamente, y eso se representa, o su resultado es 8 dividido en 3. Ahora, para el segundo grupo de semiperiódicos tenemos el ejemplo de 0,12121212 infinitamente. También por esta razón pertenece al grupo de los números infinitos y su periodo se cumple después del decimal con dos números, que sería el 12. Por eso es representado en los semiperiódicos. No es un solo periodo el que se repite, en este caso son dos y por eso es semiperiódico. Y se representa, o su resultado es 4 dividido en 33. Ya recordado el conjunto de los números racionales, podemos adentrarnos en el conjunto de los números irracionales. Para esto veremos cuáles son estos números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos números que no se pueden representar de la forma A partido en B. O sea que no se pueden escribir como una fracción. O escrito de otra forma, son todos estos decimales que no cumplen un periodo, que son infinitos y no tienen un periodo. Para conocer estos números, presentaré dos ejemplos. El primer ejemplo es el número pi. Este número no se puede representar como una fracción, o sea, no se puede escribir como una fracción, y es un decimal infinito que no tiene periodo en ninguna parte, o sea que va cambiando su decimal infinitamente.
Otro ejemplo es el número de Euler, que al igual que el número pi, no se puede representar como una fracción. O sea que no se puede escribir de la forma a partido en b. Y en su forma decimal también es infinito y no tiene un periodo. Ya conocido el conjunto de los números irracionales y sumado al conjunto de los números racionales que recordamos, podemos tener una imagen más global de los conjuntos. Por esto veremos qué son los números reales. Como les mencioné anteriormente, ya conocido el conjunto de los números racionales y los números irracionales, podemos tener una foto general del conjunto de los números. Este esquema fue extraído del texto escolar de segundo medio del Minedu. Repasando un poco el conjunto de los números, tenemos los números enteros, que nacen de los números naturales, la unión del cero y de los números negativos. Ahí tenemos los números enteros. Y de ahí nacen los números racionales, que fue el repaso que hicimos, que eran todos aquellos números que se podían representar de una forma fraccionaria o de la forma a partido en b. Y los números irracionales, todos los números que no se pueden representar de la forma a partido en b. Y dimos dos ejemplos que eran los números de pi y de Euler. Ahora, ¿cuáles son los números reales? Los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales. Para entender qué son las raíces, debemos conocer cada uno de los elementos que componen a este número. La raíz está compuesta por un radical, que sería el símbolo de raíz. Está compuesta por un índice, que es un número que está arriba del símbolo del radical. Y tenemos una cantidad subradical, que es un número que siempre está dentro de este símbolo de la raíz. Y por último tenemos la raíz, que sería el resultado. Ahora, ¿por qué también presento los elementos de la potencia? Porque la raíz tiene una relación directa con las potencias. ¿Qué quiere decir esta relación directa? Que yo puedo transformar de raíz a potencia un número, o puedo transformar un número de potencia a raíz. Nos quedará más claro con las raíces exactas. Ahí veremos los ejemplos de las raíces y veremos cómo un número se puede representar como raíz y se puede representar como potencia. Ahora recordemos que los componentes de las potencias teníamos la base, teníamos el exponente y teníamos la potencia, que sería el resultado. Ya conocidos los elementos, podemos pasar a ver los ejemplos de raíces exactas. Ahora conoceremos las raíces exactas. Para saber cuáles son las raíces exactas, presentaremos ejemplos de raíces cuadradas y de raíces cúbicas. Cabe destacar que cada vez que no aparezca una raíz con su índice, se debe asumir que es una raíz cuadrada. Ahora veremos los ejemplos de la raíz cuadrada. El primer ejemplo es raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Recordemos que las raíces tienen estrecha relación con las potencias. Por lo tanto, si yo elevo el resultado de la raíz al índice de la raíz, me tiene que dar como resultado el subradical, que es 4. Por lo tanto, digo, el resultado de la raíz es 2. El índice de la raíz, recordemos que si no lo tiene, va a ser cuadrado, que es 2. 2 elevado a 2 es lo mismo que decir 2 por 2, 4. Veámoslo con el segundo ejemplo. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque si yo elevo el resultado de la raíz al índice de la raíz, 3, que es el resultado,
lo elevo al índice de la raíz, que es 2. 3 elevado a 2 es lo mismo que decir 3 por 3, 9. Repasémoslo en el último ejemplo. Raíz de 16 es igual a 4. El resultado de la raíz lo elevo al índice, que recordemos que es 2. 4 elevado a 2 es lo mismo que decir 4 por 4, va a ser 16, que va a ser mi subradical. Ahora repasémoslo con el concepto de raíz cúbica. Tenemos raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Recordemos que la relación estrecha entre la potencia y la raíz. 2 elevado al índice de la raíz me tiene que dar por resultado el subradical, que es 8. Por lo tanto digo 2 elevado a 3, que es el índice de la raíz, es lo mismo que decir 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. O sea, 2 por 2 por 2. Veamos un segundo ejemplo. La raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque yo, si elevo el resultado de la raíz al índice de la raíz, me tiene que dar el subradical. Por lo tanto, sería 3 elevado a 3, que es el índice de la raíz, es lo mismo que decir 3 por 3 por 3, y 3 por 3 son 9, y 9 por 3, 27. Veamos el último ejemplo. Raíz cúbica de 64 es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4? Porque si yo elevo el resultado de la raíz al índice de la raíz, me tiene que dar el subradical. Por lo tanto, 4, que es el resultado, elevado a 3, que es el índice de la raíz, me da como resultado 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16, y 16 por 4 son 64. De esta forma se puede construir la relación entre raíces y potencias. Ahora pasaremos a ver cuáles son las raíces inexactas. Las raíces inexactas son números irracionales. De aquí da la importancia de haber visto el conjunto de los números irracionales, que están estas raíces inexactas. Recordemos que los números irracionales son todos aquellos decimales infinitos que no tienen un periodo. En este caso tenemos bastantes ejemplos de raíces cuadradas inexactas. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional y un decimal infinito. La raíz cuadrada de 3, lo mismo, es un número irracional infinito, que es 1.732 y infinitos decimales. Así con todos estos ejemplos. También tenemos ejemplos con raíces cúbicas. La raíz cúbica de 2 es un número irracional porque es un decimal infinito que no tiene periodo. Ya vistas las raíces exactas y inexactas, les puedo dejar una recomendación, que es aprenderse las raíces cuadradas exactas, porque les serán de bastante utilidad al momento de resolver los ejercicios con las propiedades de las raíces, que es nuestro siguiente tema. La primera propiedad que veremos de las raíces es la relación de las raíces con potencias. Esta primera propiedad, tenemos una raíz de índice p con un subradical elevado a q. Y esto se puede transformar a una potencia con la letra a, que representa al subradical, la letra q, que representa al exponente del subradical, dividido en la letra p, que representa al índice de la raíz. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de 25 elevado a 2.
En este ejemplo, solo tenemos que ir reemplazando cada una de las letras para que se transforme en una potencia. Tenemos que la letra A, que en el ejemplo sería 25, pasaría siendo la base de la potencia. En este caso también sería 25. Ahora, el exponente del subradical, que sería 2, y que está representado en la fórmula por la letra Q, sería el exponente 2, dividido en 3, que sería el índice, y que en la fórmula está representado por la letra P. También podemos hacer la transformación de manera inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos transformar de potencia a raíz, de la misma manera como lo hicimos reemplazando cada uno de los componentes o de las letras. La segunda propiedad es la multiplicación de raíces de igual índice. Nosotros tenemos la multiplicación de dos raíces con igual índice. Por lo tanto, se mantiene el índice y se multiplican los subradicales. Veremos el ejemplo. Tenemos raíz cuarta de 5 multiplicado por raíz cuarta de 3. Como dice la propiedad, mantenemos el índice, que es 4, y multiplicamos los subradicales, que sería 5 por 3. Acá también podemos hacer el proceso inverso. Podemos pasar de la raíz cuarta de 5 por 3, lo podemos separar en la multiplicación de raíz cuarta de 5 por raíz cuarta de 3. Ahora pasaremos a la tercera propiedad, división de raíces de igual índice. Tal cual la multiplicación, en la división nosotros mantenemos el índice y dividiremos los subradicales. Veremos un ejemplo. Tenemos raíz cúbica de 3 dividido en raíz cúbica de 4. Recordemos que en la propiedad mantenemos el índice de la raíz, que es 3, o es cubo, y dividimos los subradicales, que es 3 dividido en 4. También se puede hacer de forma inversa. Y por último tenemos la raíz de una raíz. Tenemos una raíz de índice Q dentro de una raíz de índice P. ¿Qué se realiza en esta propiedad? Se multiplican los índices. Por lo tanto quedaría P por Q raíz de el subradical, que es A. Veremos un ejemplo. Tenemos raíz cubo de 6 dentro de la raíz cuadrada. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la raíz cuadrada por la raíz cubo, que es multiplicar los índices, 2 por 3, y dentro del subradical, que es 6. También podemos hacer el proceso inverso. De esta forma damos por terminada la clase de hoy. Cabe mencionar que en la próxima clase veremos lo que es la composición de raíces y la descomposición de raíces. Para ir cerrando la clase de hoy veremos un pequeño resumen de lo visto hoy en clases. En la clase de hoy repasamos el concepto de los números racionales, vimos lo que eran los números irracionales, y la unión de estos dos conjuntos surgen los números reales. Por otra parte vimos el concepto de raíces, donde vimos la relación directa que existe entre las raíces y las potencias. Conocimos lo que eran las raíces exactas y las raíces inexactas, y por último vimos las principales propiedades de las raíces. Acá les dejo la actividad a realizar de esta clase. Son 7 ejercicios los cuales se deben resolver a través de las propiedades de las raíces. El desarrollo de estos ejercicios entrará en el proceso de evaluación de sus aprendizajes. Por lo tanto, les dejaré la rúbrica. A través de esta rúbrica se realizará la evaluación de estos 7 ejercicios. En honor al tiempo y para que este video no se siga alargando, colóquenle pause
a esta rúbrica. Esto sería todo en esta clase y les deseo mucha suerte. Chao, chao.